Salve, calamares. Espero que estéis todos muy bien. Nosotros estamos perfectos, estamos grabando y estamos tramando, que esto es lo importante. Y hoy venimos a presentaros una nueva sección, ¿verdad, Ángel? Una nueva sección dentro del canal que os va a flipar. Sí, sí, yo estoy con la primera programa que me has propuesto, yo estoy un poquitín asustado porque yo soy romano de pro y lo que me has planteado es de tener miedo, o sea, de explicárselo a los niños romanos durante 400 o 500 años. Hoy vamos a inaugurar con un gran tema una sección nueva dentro del canal de Calamares la Romana que se va a titular Ucronías. ¿Y si ese what if tan famoso que a veces habéis visto y que a veces os comentamos? Pues hoy vamos a empezar con una mega ucronía, con la madre de todas las ucronías, que es qué hubiese pasado si Alejandro el Grande, el Gran Magno, el Gran Alexandros Megas, en griego lo hacemos, no hubiese fallecido y hubiese cumplido uno de sus sueños, no hubiese fallecido a tan temprana edad, y hubiese cumplido uno de sus objetivos, que era ir hacia Occidente. ¿Y qué había en Occidente, Ángel? Hombre, pues está la gran Roma, que en aquel momento era una ciudad emergente, ¿no? Y ya estaban temblando todas estas ciudades de la Magna Grecia. Pues hacia ahí podía haber venido. Pero no ocurrió. Pero ¿y si hubiera ocurrido? Correcto. Y es que, de hecho, hay datos, hay información que recogen algunos autores clásicos en los cuales Alejandro el Grande, ya como gobernador, como emperador de ese imperio persa o persa macedónico, ¿vale? Con esa Grecia bajo control, con todos esos territorios del imperio persa aqueménide, se había planteado en negociación con su cuñado, que no era otro que Alejandro de Épiro, ¿vale? De Épiro, esa región que quedaba en la parte más occidental de Grecia, y que después daría pie a otro gran personaje como fue Pirro, por ejemplo, que vino un poquito después, porque Pirro también era familiar de Alejandro. Entonces, él y su cuñado se estaban planteando, cuando él conquistara toda la zona de Arabia, porque esa era su siguiente campaña, antes de morir, antes de que le sorprendiera la muerte, él se estaba planteando organizar una expedición e ir hacia Occidente. Seguramente empezaría por la Magna Grecia y luego su objetivo sería ir subiendo e ir conquistando, que era su movimiento más natural. ¿Qué hubiese pasado, Ángel, si en ese 321 o a partir de ese 323, 322, 321, en esa finales del siglo IV antes de Cristo, ya hubiese habido un primer encuentro entre las falanges, en este caso las macedonias de Alejandro, las puras, las de esencia, no las que vinieron después, que eran poquito un sucedáneo de falange, estas potentes de Alejandro, este gran ejército que había organizado Alejandro. ¿Qué hubiese pasado? ¿Tú qué crees que hubiese pasado si hubiese entrado en contacto con esos pueblos itálicos, con samnitas, con lucanos, con etruscos, con romanos, con griegos italiotas? ¿Qué hubiese pasado ahí? O sea, eso fue tremendo. Mal que me duela, pensemos que estamos hablando de la Roma del siglo IV. En esta época Roma estaba con la Segunda Guerra Samnita, tenía poco la campaña, un poquitín, o sea, la parte de Mediterráneo. A los etruscos los tenía más o menos calmados, los latinos todavía le estaban dando problemas. Y estas tropas que nosotros conocemos republicanas, de huélites, prínceps, era un ejército que se estaba formando. Entendamos esto, ¿no? Los hubiera, al menos a los romanos, las polis de la Magna Grecia, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Pero a los romanos los hubiera barrido, vamos, no hubiera quedado un romano. Era, no, porque si en aquella época les costó 3 guerras a los samnitas. Correcto, sí. Roma lo que era muy cabezona y no había manera de que esto se, pero hubiera pasado por encima. Ya estaba sudando sangre Roma con los samnitas. Imagínate todo lo que le quedaba en el sur todavía, toda esa expansión que estaba en proceso de expansión. Se hubiesen presentado ahí los ejércitos compactos, esas falanges macedónicas victoriosas, con esa caballería brutal, con esa caballería de compañeros, con elefantes. O sea, tú imagínate ese ejército que había construido Alejandro Magno, que luego fue un ejército compacto, no solo de sus aliados griegos con los macedonios. Digo aliados por no decir súbditos, porque los tenía sometidos, ¿no? Pero sí que es verdad que si había añadido ese concepto de tropa persa, toda esa infantería, esa caballería persa que le había unido a su ejército, que se había convertido en una amalgama, ¿no? de maneras de combatir,
pero con una cantidad de efectivos que había reunido en todos esos vastos territorios, había creado un ejército inmenso, un ejército de conquista, una máquina de conquistar. Si hubiese sido capaz de unirlo al de Alejandro de Epiro, que seguramente era mucho más humilde, pero con todas esas fuerzas hubiese embarcado en una Italia convulsa como era la Italia de aquel momento, yo creo que primero las ciudades griegas se hubiesen rendido sin más, hubiesen pasado por el yugo sin problema, y todo lo que hubiese sido ascender hacia el norte, yo creo que ni samnitas, ni romanos, ni lucanos, ni latinos, ni etruscos hubiesen sido un rival digno para Yo creo que Alejandro. el único enemigo serio, por mucho que nos cueste reconocerlo, hubieran sido los galos. Los galos en aquella época eran de otra casta y luchaban de otra manera, ¿no? Y este concepto de ciudad no lo tenían tanto, era más lo que después encontró, dijéramos, Roma con estas tribus germanas móviles y tal, ¿no? Esto le hubiera costado un poquitín más a Alejandro, pero como dices tú, una vez que hubiera dejado estas ciudades de la Magna Grecia, que probablemente, como dices tú, se hubieran rendido antes de presentar batalla, a Roma no creo que se hubieran rendido, lo hubieran aniquilado, porque no se rendió nunca a Roma. O sea, Roma era una cuestión de o te mato o no, pero rendirse no estaba en su cabeza. Y yo creo que sí, lo hubiera conquistado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Roma se hubiera rehecho de esto? Ahí ya, esto es más difícil de decir, pero yo creo que Roma hubiera caído. Alejandro Magno hubiera podido mantener durante muchísimo tiempo el vasto imperio. Pues yo creo que cuando él hubiera muerto, lo mismo que le sucedió, en vez de haber muerto con 33 años, creo que murió, hubiera muerto con 60, hubiera pasado aproximadamente lo mismo, porque esto es muy helénico, esto de dividirse, ¿no? Pudiera haber salido Roma de sus cenizas como salió de las cenizas de los etruscos. Posiblemente, creo que sí, pero esa batalla la tenían perdida ya, pero seguro, vamos, es que no sé si hubiera quedado, algún romano se escondería en alguna casa. Hombre, yo pienso más que nada volviendo al tema de la Roma primigenia, esa Roma que había estado siempre en la órbita de las ciudades etruscas, pues lo mismo le hubiese ocurrido con un imperio tan grande, ¿no? Con ese imperio de Alejandro, ese imperio helenístico, Roma hubiese pasado a ser una importante ciudad. Eso sí, a Alejandro no se le hubiese ido la olla, le hubiese quemado por la resistencia, como hizo con Persépolis, que también Alejandro era muy irascible, ¿no? Entonces, encontrarse un rival que no se someta, pues Alejandro sabemos que tenía un carácter muy fuerte, muy contundente y que tomaba decisiones a veces muy en caliente y a lo mejor luego se podía llegar a arrepentir, ¿no? Entonces, es verdad que Roma podría haber caído porque habría resistido seguramente, y es posible incluso que romanos y samnitas y etruscos se hubiesen unido y hubiesen hecho una coalición para defenderse del ataque de Alejandro, pero el nivel de las falanges macedonias, de las falanges griegas, combinadas con un ejército persa que aún era muy potente, esa mezcla contra lo que había en Italia, yo creo Esto que es hubiese sido no coser y cantar, pero hubiesen Roma y sus aliados, porque no hubiese combatido sola, lo habría pasado muy mal, y yo creo que esto, si hubiese ocurrido, si esta ucronía hubiese ocurrido realmente, habríamos asistido a otro modelo, ¿no? Pero claro, es que esto no lo podemos entender porque no lo hemos visto, no sucedió. Entonces, claro, esto es lo bonito de las ucronías, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido después? ¿Se hubiese fragmentado el imperio de Alejandro? Seguramente sí, porque ya pasó a su muerte con el imperio que tenía, que ya era muy grande. Imagínate si hubiese sido todavía más grande. Roma podría haber renacido de sus cenizas. Evidentemente, ¿por qué no? Me parece una buena teoría también, Ángel. Sí, sí, no, yo lo creo así primero porque es una ciudad, o sea, Roma no está ahí por casualidad. Roma no No. se hizo con el Mediterráneo por casualidad, que está en el medio. Además, Italia divide el Mediterráneo en el occidental y en el oriental, o sea, es un sitio totalmente estratégico. Yo creo que podía haber destruido Roma, pero Alejandro Magno también era un hombre que entendía de honor. Y los romanos otra cosa sí que no tenían, pero luchaban con honor y hubieran muerto en la línea de batalla, porque eso pasó años después con Pirro, ¿no? Se sorprendía Pirro, al menos eso nos decían las fuentes, de que los romanos morían siempre con heridas de delante, que no huían, ¿no? Del campo de batalla. Será verdad o será mentira, pero eso nos dicen las fuentes, ¿no? Con lo cual él entendería de este honor. Y yo creo que Roma hubiera resurgido porque era él, una característica de Roma es salir de sus cenizas como el ave fénix, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que Roma hubiera salido. Ahora, la cultura romana, la cultura helénica que hubiera llevado el helenismo, ¿no? Que llevó a Grecia, hubiera nacido antes en Roma, igual esos 150 años o 200 años nos hubieran cambiado la cultura romana también, ¿no? Y la cultura que tenemos actualmente, pues igual no sería la misma.
Bueno, esta es nuestra opinión, evidentemente. Es una ucronía. Aquí ancha es Castilla, ¿no? Podemos opinar, podéis opinar. Os leemos, evidentemente, también en comentarios porque nos gustaría saber qué opináis vosotros, si sois de nuestra visión, si compartís nuestro punto de vista o si por contra, pues creéis que Roma hubiese vencido, hubiese sido capaz de sobreponerse al gigante macedónico. Nosotros pensamos que no, pero oye, esto es una democracia, podríamos decir, fingida, ¿no? Porque la República Calamar es No, una diarquía en sí. realidad, ¿no? Pero bueno, si opináis de manera diferente, os respetaremos hasta que os enviemos a una legión de calamares panonios. No hace falta, no hay problema por eso. Será que no tienen ganas los calamares panonios de matar. Que no te se olvide, Sergio. Bueno, primero voy a decir, mi opinión es esta, que Roma perdería, pero reaccionaría, salía otra vez como el ave fénix de sus cenizas y volvería a conquistar el Mediterráneo. El que piensa que no, que Alejandro Magno no podría con Roma, porque se unirían todos estos samnitas. Por ejemplo, ahora se me ocurre que los samnitas están en una zona que para la falange no es muy buena. Ahí, ¿sabes? Sí, pero también te voy a decir que Alejandro disponía de hostigadores de los sí, agrianos, por sí. ejemplo, o sea, de unidades capaces de tomar la roca sogdiana, o sea, que trepar y sorprender a una fortaleza que estaba en las alturas. O sea, que todo lo que no consiguieran las tropas de Alejandro, No, me yo creo refiero que a los que, samnitas... sí, sí, que no te digo que no tenga razón, digo que ya la gran superioridad de las falanges ahí no se podía aplicar, había que aplicar otras técnicas que Alejandro Magno estaba sobrado. Pero acordaros de suscribiros a Calamares a la Romana de Sergio Alejo Gómez en YouTube y de Lignum en Roma de Ángel Portillo en iVoox, que siempre se le olvida a Sergio. Y nada, y esperemos que os haya gustado. Os gustará seguramente esta sección, nos pediréis más y volveremos con más ucronías y con más programas de Calamares a Romana y de Calamares a la Trusca. Así que chicos, chicas, sed felices y vivid las ucronías, que molan mogollón. Un saludo. Deu.